Perfecto. Jefe, vamos a implementar eso nosotros en las actividades del ministerio. Sí, los vamos a anotar, ¿ya? Sí. Sí. Les damos la más cordial bienvenida a este hito realizado en el marco del cierre del mes que conmemora el Día Internacional de la Mujer a nivel global. Quisiera agradecer a cada uno de ustedes por acompañarnos en este importante hito que se plantea como objetivo realizar una presentación conjunta de la cuarta radiografía de género de CTCI, del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y el Informe de Brechas de Género de Educación Superior 2024 de la Subsecretaría de Educación Superior. Lo anterior a fin de visibilizar y analizar las brechas de género de educación superior y CTCI, desde la experiencia y mirada de sus usuarias, destacando avances y desafíos identificando en los informes de este 2025. A través de este espacio se busca promover la reflexión sobre políticas más equitativas e inclusivas que impulsen el desarrollo de las mujeres en estos ámbitos. Para comenzar, voy a dar inicio al saludo protocolar correspondiente. Al subsecretario de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Cristian Cueva. Subsecretario, bienvenido. El subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, viene en camino porque está en el Congreso, así que se va a sumar en unos minutos más y a él le daremos la palabra en su oportunidad. A la directora de Innovación de la Universidad de Chile, Anaí Urquiza, agradecemos también por recibirnos en la casa, así que muchas gracias. A la representante de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, en este caso en representación de Alejandra Pizarro, Fabiola Cid. Fabiola, bienvenida. A las autoridades institucionales, rectoras que nos acompañan esta mañana, vicerrectores y vicerrectoras. A las directoras de las direcciones y unidades de género de las distintas instituciones de educación superior, a las directoras y representantes de los proyectos INES de género y su red interinstitucional, a nuestras panelistas invitadas, a Romina Pistaquio, Mariel Sáez y Cíngara Muñoz, a las personas que lideraron estos instrumentos, al equipo de la Oficina de Estudio y Estadísticas del Ministerio de Ciencia, al equipo del Servicio de Información de Educación Superior de la Subsecretaría de Educación Superior, a las organizaciones nacionales e internacionales y a sus representantes que nos acompañan, a los estudiantes, académicas, funcionarios y funcionarias de las distintas instituciones de educación superior, a la comunidad universitaria y al público general, y también a quienes están siguiendo la transmisión por el canal de YouTube del Ministerio de Ciencia. Muchas gracias. El Informe de Brechas de Género, Educación Superior y Radiografía de Género, CTCI, hoy en su cuarta versión son documentos que se elaboran en forma independiente entre ambas subsecretarías. Para comenzar, voy a dejar con ustedes a quien nos recibe esta mañana en su casa. Dejo con ustedes a la directora de Innovación de la Universidad de Chile, Anaí Urquiza, para que nos entregue un saludo. Anaí, por favor. Hola, buenos días a todas las autoridades presentes, a amigos míos los vocativos. Estamos de verdad muy contentas y contentos de que estén hoy día haciendo este lanzamiento acá. Para nosotros como Universidad de Chile, ser parte de las transformaciones del país, ser un espacio donde se reflexiona, se mira, se discute, los cambios que necesitamos hacer y lo que vamos avanzando es fundamental. Sabemos que nos debemos a nuestro país y ser parte de espacios como este es realmente lo que sentimos que es nuestra responsabilidad. Así que les agradecemos mucho por estar acá. Además, estamos en un contexto especialmente complejo, podríamos decir, donde estamos en un momento desde la universidad tratamos de entender, ¿no?, con transformaciones muy aceleradas que hacen que los cambios los podamos entender a medias y necesitamos estar mirando qué es lo que está pasando y son cambios que además pueden ser mucho más profundos de los que a veces nos damos cuenta.
y en algunos casos hay transformaciones que hemos empujado, liderado diferentes actores en la sociedad, que en algún momento vimos como triunfo y que hoy día están frágiles, ¿no? O sea, las miramos y decimos, estamos en momentos donde mucho de lo avanzado hoy día se está cuestionando, y que me parece que los esfuerzos en género son un paradigma de esto. Y especialmente relevante es que seamos capaces de seguir teniendo estas conversaciones, mirándonos, discutiendo cómo avanzamos, qué es lo que nos falta y cómo podemos contribuir desde cada una de nuestras instituciones para efectivamente hacernos cargo de los desafíos. Y aquí, obviamente, nos tenemos que preguntar cuál es el rol que tenemos las universidades, los y las investigadores, la generación de conocimiento y la formación de profesionales en estas transformaciones y en la vinculación entre nuestro rol y el resto de la sociedad. Sin duda, dentro de nuestro espacio hay una serie de barreras en múltiples ámbitos para que las mujeres puedan ser protagonistas de la generación de conocimiento, de la toma de decisiones en nuestras instituciones. Y hemos ido aprendiendo sobre ello, hemos tenido ciertos apoyos importantes, por ejemplo, los INE Género sin duda han sido un tremendo apoyo para que podamos avanzar en estos procesos. Pero al mismo tiempo tenemos todavía mucho pendiente, ¿no? Y tiene que ver no solamente con reducir esas barreras que todavía están, y lo digo desde una universidad donde tenemos una rectora y una prorectora y tenemos el equipo mayor con un empoderamiento femenino muy importante, pero sin embargo, por ejemplo, el porcentaje de nuestras profesoras titulares es muy bajo en la universidad. La toma de decisiones todavía tienen poco espacio las mujeres y las que logran avanzar contra todas esas barreras y desincentivos, la verdad es que terminan muy sobrecargadas porque tienen que cumplir roles también de toma de decisiones, de poder y abrir espacio a las que vienen más atrás. Entonces realmente es una situación compleja, pero en la que estamos avanzando, ¿no? Hemos creado unidades, hemos hecho políticas, no solamente dentro de la universidad, sino que también tratamos de apoyar a otras universidades y al país en general en estos esfuerzos. Pero sin duda también nos falta mucho aún en potenciar la investigación y la generación de conocimiento con perspectiva de género. Y eso implica entender mejor, entender los fenómenos desde otro lugar. No solo que las mujeres participen más, sino que en el análisis de los fenómenos podamos considerar mejor estas dimensiones que nos permitan que el conocimiento que generamos efectivamente pueda ser un aporte para enfrentar los desafíos de la sociedad. Y ahí todavía tenemos una tremenda deuda pendiente. Y me atrevería a decir, además, que hay otra dimensión que recién estamos empezando a mirar y que tiene que ver con cómo logramos darle más espacio, visibilidad y reconocimiento a esas dimensiones que usualmente asociamos a las mujeres y que no es que necesitemos que salgan del espacio para masculinizar a las académicas, ¿no? O a las investigadoras, sino que necesitamos también muchos más académicos e investigadores que sean capaces de tener esas cualidades que las mujeres han cultivado o hemos cultivado de diversas maneras. Solamente les voy a dar un dato. Al frente estamos en un evento que es sobre las redes inter y transdisciplinarias de la universidad. Tenemos una sala como esta llena de gente, yo estaba allá, me tuve que ir para acá, llena de gente discutiendo cómo hacemos inter y transdisciplina, cómo logramos que la investigación que hacemos efectivamente sea un aporte para el desarrollo del país. La inter y la transdisciplina hasta ahora ha ido muy bien contracorriente, ¿no? No hay incentivos específicos para ellos, más difícil, nuestras estructuras están llenas de obstáculos. Y uno mira la sala y adivinen qué, la mayoría son mujeres. O sea, hay mucho del compromiso, el cuidado, cualidades que nosotros asociamos más a las mujeres en nuestros espacios académicos, esa capacidad de colaborar, de trabajar colectivamente, que en realidad no necesitamos que salgan para que las mujeres tomen más espacios de poder, sino que necesitamos que sean más transversales en nuestras instituciones. Así que yo estoy muy feliz de que hoy día estemos recibiendo acá este lanzamiento, que podamos mirarnos, reflexionar y colectivamente discutir sobre lo que hemos avanzado, pero también espero que cuidemos lo que hemos avanzado porque es frágil y al mismo tiempo seamos capaces de avanzar en perspectivas que sean más transversales, más holísticas y que efectivamente logren que esos aprendizajes
decanten y se pongan firmes, ¿no? Porque necesitamos una sociedad mucho más justa. Muchas gracias. Me dicen que el subse llegó, que viene ahí subiendo, ¿sí? Ya. Lo esperamos. Voy a aprovechar de saludar al director de la CNA, Andrés Bernarconi. Bienvenido, gracias por acompañarnos. El equipo del subse de Educación Superior me dice que llegan en unos 3 minutos, así que le voy a dar la palabra a mi jefe y seguimos. Continuando con esta ceremonia, voy a dejar con ustedes al subsecretario de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Cristian Cuevas. Jefe, la palabra es toda suya. Bien, buen día, subsecretario. Qué bueno que lo tenemos acá. Me sumo a los vocativos indicados anteriormente, y saludar a Carmen Andrade, además directora de Género, y a través tuyo, agradecer y felicitar a toda la comunidad académica de la Universidad de Chile. Para mí es un verdadero honor y también comparto la reflexión. Hace semanas estuvimos aquí acompañando el cierre del INE Género en la Universidad de Chile y reflexionábamos en torno a lo que hemos avanzado en este compromiso irrestricto con la democracia, ¿no? Finalmente, avanzar en materia de igualdad de género tiene que ver con avanzar en justicia social, con equidad, con inclusión, y que son pilares basales para una democracia que uno observa las dinámicas geopolíticas y está en tensión. Y aquí se expresa además la coordinación del Estado, ¿no? Está Andrés Bernarconi, que desde la CNA también se ha avanzado en la consideración de criterios de igualdad de género en cómo miramos el aseguramiento de la calidad. El subsecretario de Educación Superior también en el compromiso de más mujeres en ciencia y en el contexto de la Política Nacional de Igualdad de Género en CTCI se expresa este principio de coordinación del Estado para empujar este compromiso, reitero, irrestricto con la democracia y que no podemos retroceder. Así que el llamado a todas nuestras ciudadanas y ciudadanos a enarbolar esta bandera de la democracia. Para mí es un verdadero honor poder estar aquí compartiendo con ustedes algunos de los principales resultados de nuestra radiografía de género, una radiografía que pasa a ser patrimonio, capital social de nuestro Estado, que tiene como principal propósito cuantificar, ponerle un número, un dato a esta expresión de las brechas de las cuales nos va a contar también el subsecretario en la presentación que nos van a hacer. Estamos en la cuarta radiografía, una radiografía que también ha madurado en los indicadores que mide y también nos permite hacer comparativa. 4 años muy poco, pero pensamos que con esto aportamos a el diseño de política pública basada en evidencia, ¿no? Y quisimos cerrar este mes en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Esperamos esta fecha para permitir expresar ese 8M, toda la complejidad de lo que estamos hablando cuando estamos hablando de género, para compartir con ustedes estos hallazgos tan interesantes, ¿no? Que nos permite además visibilizar y analizar las brechas y desigualdades de género en educación superior y en el sistema CTCI, destacando algunos avances, pero también los desafíos que tenemos. Cuando se lanzó por primera vez este instrumento en el 2021, la evidencia mostraba que estábamos a un siglo de cerrar las brechas de género. 100 años parecía demoledor, ¿no? Luego, cuando entramos en pandemia y post-pandemia analizamos los efectos globales y multidimensionales, esos 100 años se transformaron en 136 años.
En este último año son 134. Hemos avanzado, ¿no? Pero falta mucho, ¿no? Con esto solo quiero evidenciar el sentido de urgencia con el que debemos y hemos afrontado este complejo panorama, porque sabemos que los desafíos que tenemos como civilización son urgentes y, como dijimos al inicio y compartimos con Anaí, basta mirar el contexto global para dar cuenta de que es frágil, ¿no? Y por ende no podemos perder lo que hemos avanzado. Que son 2 años dentro de 136, falta mucho, pero hemos avanzado. Dado que es clave atender las diversas dimensiones de la desigualdad que se entrecruzan y se ven potenciadas con la desigualdad de género y se expresa esta interseccionalidad, ¿no? De territorio, disciplina, y se hace más complejo el fenómeno. Y bueno, ustedes muchas investigan en esto y saben mucho más que yo, pero además es distinto hablar de género aquí que era hablar de género en Arica, hablar de género en Magallanes y Antártica. La interseccionalidad es un fenómeno que además hace mucho más necesario no perder el vigor de investigación en estas temáticas. Hoy, atendiendo a este llamado de urgencia, contamos con una versión actualizada de la Política Nacional de Igualdad de Género en CTCI, que se consolida como un instrumento orientador para todo el sistema y que impulsa además de manera articulada esfuerzos para liberar de todo tipo de violencia y discriminación de género nuestros espacios, ¿no? Y en este contexto de esta política nacional, entonces se configura un plan de acción robusto con más de 80 acciones, ¿no? De las cuales muchas ya están iniciadas, algunas cerradas. Pensamos que este plan es, de alguna manera, desde la política pública, un aporte a ver cómo culturalmente podemos configurar espacios que creemos son más adecuados para desarrollar entre hombres y mujeres el constructo de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Creemos además que este trabajo nos permite avanzar sustancialmente en garantizar tanto el ingreso, que es muy importante y hemos avanzado mucho, pero también la permanencia, ¿no? Y del desarrollo pleno de más mujeres en el sistema CTCI. Recuerdo algunos hallazgos de Carmen Araneda, allá en la Universidad de Tarapacá, en Arica, que comenta en este track de alcanzar la titularidad, un hombre tiene 1.7 veces más posibilidades de lograr más rápido la posición de titularidad, ¿no? Por lo tanto, la permanencia y las trayectorias también evidencian diferencias, ¿no? Como ha señalado diversa literatura especializada, en general, las desigualdades no se explican por diferencias en la preparación, la experiencia o habilidades, sino que se vinculan con patrones culturales, contextos sociales, estereotipos y sesgos que generan prejuicios sobre las posibilidades de éxito profesional de las mujeres y sobre sus aptitudes para asumir posiciones de poder. No es que las mujeres no quieran participar, lo que pasa es que no hay condiciones habilitantes para aquello. Y para que lo hagan en un entorno seguro, además, libre de todo tipo de violencia y discriminación de género. Y en esto no me voy a extender porque se abordará en el panel y lo expresarán tanto los hallazgos del informe de brechas como de la radiografía. Sí mencionar que como ministerio estamos fortaleciendo en esta materia nuestra institucionalidad, ¿no? Tengo una unidad de género y ahí agradecer todo el trabajo que Diana durante harto tiempo ha permitido al ministerio sistematizar, articular, digamos, todo el conocimiento y el capital social que se ha generado, ¿no? en este gobierno. Y además, además de la institucionalidad, de una política ambiciosa, ¿no? Donde 71 de las 85 medidas ya están en ejecución o han sido ejecutadas. Esta presentación de resultados
En la cuarta radiografía pretende mostrar algunos de los principales avances que hemos tenido en el último periodo, pero también los desafíos, porque estos siguen presentes, pues a pesar de los avances, aún nos quedan 134 años para reducir brechas y garantizar igualdad de condiciones para todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Continuando con el programa, y ya lo habíamos dicho, el subsecretario estaba trabajando ahí en el Congreso Nacional, pero ya llegó, así que invito a este podio al subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, para que nos dé unas palabras. Subsecretario. Muy buenos días a todas y a todos, autoridades, presidente de la CNEA, subsecretario, académicas, compañeros y compañeras. Es muy importante, yo quiero ser muy breve para que pasemos rápido a ver el contenido de estos informes y los desafíos que nos proponen, también la lectura que hay de los avances, señalar que, como decía el subsecretario, si uno ve indicador por indicador los distintos reportes que vamos a presenciar ahora, vamos a ver un avance sostenido, pero desafíos pendientes estructurales, y la primera conclusión que tenemos que sacar es que no podemos esperar 134 años para resolver la brecha de género. Primero, tenemos que construir un consenso a nivel de nuestra sociedad de la necesidad de no retroceder en las políticas que han permitido avanzar en mayor igualdad. Y acá yo quiero agradecer a lo que ha significado la obra constructiva y al movimiento feminista en general, que en nuestro país encontró un nuevo punto de su desarrollo, considerando que se trata de un movimiento muy antiguo también, pero un nuevo punto de su desarrollo en las universidades. Y eso ha tenido un impacto que creo que ha conectado con un espíritu de modernización y de lucha por la libertad que se entronca en nuestra, voy a decirlo de esta manera, en nuestra identidad nacional, en nuestra forma de ser chilenos y chilenas con independencia de los colores políticos. Cuando hace poco en la prensa se intentó reponer la idea de que había una especie de determinación biológica por las áreas disciplinares, permítame a mí simplemente leer cómo la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, y subrayo, de la Universidad Católica, responde que no tiene sentido en pleno siglo XXI seguir creyendo que las diferencias biológicas se expresan luego en diferencias disciplinares, y lo quiero decir ahora, no puede haber un condicionamiento biológico para si a una niña le gusta jugar con la inteligencia artificial, si a un niño le gusta tejer, o si a un hombre o una mujer aman experimentar la felicidad que significa el cuidado de sus hijos. En el siglo XXI, ese Chile nuevo que surge en esta universidad que acabo de referir y en todas, dan cuenta de un futuro en el cual estas actividades no tienen un contenido de género, sino que tienen un contenido humano, y por lo tanto aquello amplía no solo la igualdad y los derechos de las mujeres, sino también la propia experiencia vital que nosotros los varones hemos tenido hasta este momento histórico de división sexual del trabajo. Este movimiento emancipador, constructivo, y me refiero a las compañeras que están hoy día estudiando carreras STEM gracias a la política Más Mujeres Científicas, y también a sus compañeros varones que estudié en la Universidad de Chile y sé muy bien que ese movimiento por la acción afirmativa en la Facultad de Ingeniería, que iniciaron tempranamente en esta universidad, en la Facultad de Ingeniería, insisto, no solo fue en beneficio de las mujeres, constituye un futuro que tenemos que defender, que tenemos que proyectar. Las cifras que vamos a ver a continuación nos permiten tener un moderado optimismo, por eso no quiero retrasar más con este saludo inicial, sino simplemente agradecer a las compañeras, a todos quienes han participado de este importante movimiento, de esta transformación, que ha sido rotulada a veces como una agenda de nicho, pero no lo es, que ha sido rotulada como una agenda woke, pero no lo es, que está en lo más, yo diría,
en el aspecto y en los elementos más relevantes y salientes de nuestra cultura nacional, de nuestra intelectualidad y de nuestro sistema de educación superior, que de manera transversal ha asumido esto, que lo entiende como parte de la noción de calidad, que lo entiende como parte de los desafíos de modernización que tiene por delante, y por lo tanto en este momento, cuando en el mundo descubrimos un resurgimiento de los discursos de odio, cuando países desmantelan las unidades de género, es muy importante que todos y todas juntos dejemos claro que en esto no vamos a retroceder, en esto vamos a seguir avanzando, y la discusión tendrá que ser entonces sobre cuán rápido tenemos que seguir avanzando y cómo podemos profundizar estas transformaciones y en ese sentido aprovechar las instancias que se han generado para aquello. Así que simplemente agradecer la instancia, agradecerle a todos ustedes. Este gobierno ha hecho un esfuerzo que es significativo, pero entendemos que es muy pequeño en torno a los desafíos que tenemos por delante y que se requiere empujar estas transformaciones desde la institucionalidad, pero como siempre, fundamentalmente desde la sociedad y sobre todo desde los corazones de las personas, porque ese Chile nuevo que surge tiene que protegerse y tiene que cuidarse. Muchas gracias a todas y todas, así que pasemos rápido a la presentación de los resultados. Gracias, subsecretario. Tal como él lo señaló, a continuación pasaremos a revisar los principales resultados del informe de brechas de educación superior. Vamos a invitar a la encargada de género de la Subsecretaría de Educación Superior, Yarela Gómez, para que realice su exposición. Yarela. Buen día. Es un gusto saludarles. Nos pone muy contentas que estén acá hoy, que hayan aceptado esta invitación para conocer los datos que queremos mostrarles. Evidentemente esta no es una presentación exhaustiva, por tanto son datos generales, pero nos interesa hacer esa mirada. Este informe de brechas, ¿a quién tengo que mirar para ir pasándola? Ah, ya, gracias. Pasamos. Este informe de brechas se viene realizando desde el 2012, está a cargo del Sistema de Información de Educación Superior de la Subsecretaría y tiene como objetivo, en el fondo, poner datos desagregados por sexo, pero también el enfoque precisamente es en brecha. Nos contaba Iván, que por ahí lo veo, que forma parte de la construcción de este informe, que al principio era más bien un reporte, pero en la medida que se fueron solicitando más datos respecto de esta materia, en el fondo se ha ido robusteciendo y se ha ido construyendo un informe que nos permite tomar mejores decisiones de políticas públicas. Acá justamente están esto es importante, que es la fuente de cómo se obtienen los datos. Nosotros utilizamos para este reporte información 2024, en el caso de matrícula y personal académico, y 2023, aprobación, retención y titulación. Ya, eso es importante y, como les decía, es un informe que tiene ya bastantes años y ha ido sumando las políticas públicas que creemos que es fundamental que éstas se realicen en el fondo en base a los datos. La siguiente. Esta es la estructura general del informe, más bien queríamos mostrárselo para que puedan ver qué es lo que contiene, porque luego van a hablar justamente de la radiografía, que se hace un poquito un zoom a algunos aspectos de acá. La de segregaciones por sexo, tipo de institución, nivel de formación, área de conocimiento, entre otras características que tiene este. En este primer gráfico se pueden dar cuenta que la tasa de cobertura neta de educación superior es en favor de las mujeres, con 7,4. Para esto se utiliza el rango etario, ¿cierto?, de 18 a 24 años. Si se dan cuenta, ha sido sostenido salvo 2020-21, que en términos estadísticos también fueron como una excepcionalidad. Recordemos todo, estallido, pandemia, etcétera. Ahí tenemos algunos datos que son excepcionales y que de pronto habría que analizarlos en específico. En nuestro caso acá, las mujeres son el 50,7% de la inscripción en educación superior.
Acá en la participación de matrícula de pregrado, se observa que la brecha en este caso también es positiva y es de 5,3%. Acá las mujeres tienen una participación de 52,6%. En comparación al año 2023, se ha aumentado en 0,2 puntos porcentuales. ¿Ya? Lo que les mencionaba anteriormente aquí también es súper evidente, 2020-2021, son fluctuaciones distintas a propósito de lo que nosotros consideramos que está asociado a los criterios ya mencionados. Es decir, en este caso podemos ver que las mujeres en el primer año de pregrado son mayor cantidad de estudiantes, tienen una matrícula mayor. En el siguiente podemos ver la participación de la matrícula en el primer año de pregrado. Este es un gráfico muy gráfico, en el sentido de que es evidente dónde se concentran, ¿cierto?, qué tipo de carreras eligen las mujeres, y todos podemos atribuir esto a distintos factores. Solamente decirles que en educación aumenta esto porque, por ejemplo, carreras como educación parvularia están fuertemente feminizadas. En el caso de salud, este criterio aumenta por enfermería, por ejemplo. Y en el caso de las ciencias básicas y tecnologías, que tenemos la más alta brecha negativa, en este caso se piensa en ciencias, por ejemplo, ahí tenemos todas las áreas de las matemáticas, y en el caso de tecnología, las ingenierías. Estas son las mayores brechas que identificamos. En el área STEM, consideramos que es súper interesante porque, si se dan cuenta, la brecha acá es súper significativa. Tenemos una brecha de 58,3%. Sin embargo, justamente esta brecha es interesante porque esta es la que nos permite ver una oportunidad, un espacio donde se puede avanzar. Y el año... Bueno, lo voy a leer de acá, que no lo veo bien, pero el año 2024 se mostró, volvamos al anterior, se mostró un aumento de 10,2% de mujeres respecto de 2023, que es el último que se ve allá. Ando sin los lentes, pero me imagino que lo pueden ver bien. Y como consecuencia de ello, la brecha baja a menos 60, de 60 a 58. Sabemos, y seguramente muchos de acá lo saben mejor que nosotros, que no podemos atribuir directamente este resultado a la política Más Mujeres Científicas, porque puede ser multicausal. Sin embargo, coincidentemente, desde que se inicia la política en el proceso de admisión, hay el aumento de este 10,2% de mujeres, que fue justamente la admisión 2024. La tendencia de crecimiento es evidente y es paulatino en favor de la participación de las mujeres. Ahora sí, vamos con la siguiente. La siguiente nos habla de aprobación, de la tasa de aprobación anual, retención, y en la que le sigue va a estar duración real. Acá es importante saber que en el fondo las mujeres tienen mejores tasas de aprobación, tienen mejor retención, y en la siguiente también podemos identificar que también en la duración real de la carrera se demoran menos. Acá los datos importantes es que tenemos distinta información. Nosotros esta información también la tenemos desagregada por tipo de institución. Y es interesante lo que sucede en el caso de los CFT. Eso lo pueden precisar y revisar en el informe que aparece al principio del QR. No quiero extenderme mucho en eso porque tenemos un tiempo limitado. Pero las mujeres presentan evidentemente una duración menor, ingresan más, participan más, tienen mayor aprobación y tienen una duración menor dentro de las instituciones, me refiero a duración real de la carrera. En el caso de participación en la titulación, acá podemos ver brecha, me dan un segundo. Participación en la matrícula. Bueno, aquí sucede exactamente lo mismo. Si van ustedes y revisan el dato 2023, tenemos una brecha de 12,5. En este caso,
si bien la variación en puntos porcentuales desde el 2023 muestra un resultado menor que en 2022, igual este representa una regulación respecto del 2020, que son los años que nosotros consideramos más críticos. Y esta lámina en particular nos habla del personal académico. Acá podemos ver e identificar fácilmente que respecto de los niveles de formación, en técnico, licenciatura, título profesional, tenemos participación de mujeres y varones, podríamos decir paritaria, más o menos paritaria. Sin embargo, esto cambia completamente al hablar de especialidades médicas y particularmente en los doctorados. Actualmente el sistema de educación superior en Chile cuenta con un total de 90.954 académicas y académicos. De estos, el 45,7% son mujeres y 54,3% son hombres. Los rangos de edad, que es la siguiente, también es interesante revisar porque sucede, que es la otra lámina, que se observa una tendencia a disminuir la brecha de género en rangos de edad de personas más jóvenes, de académicas más jóvenes, logrando en el fondo, esto debiese en algún momento lograr la paridad. Pasemos a la siguiente lámina, que vendría a ser nuestra última lámina. Si se dan cuenta, en esta es posible identificar que hay mayor participación de mujeres de menos de 35 años y ahí se concentra la participación de varones en la mayor edad, entre 65 y más. También aquí las causas son múltiples y yo creo que justamente la idea de esta presentación general de resultados es que lo podamos analizar, lo podamos conversar con las académicas, con nuestra estudiante invitada y con la investigadora que va a formar parte del conversatorio. Los datos en el caso del informe de género nos muestran que las políticas vinculadas al área de STEM, que es donde está la mayor cantidad de brecha, al parecer sí tienen un impacto. No podemos decir, y reitero esto, que es consecuencia directa, pero coincide en que justamente cuando empieza esta implementación se incrementa la participación de mujeres en esta área y particularmente en tecnología, que hubo un aumento a un 30% al año 2025 con los resultados de matrícula a febrero. Nosotros consideramos que estos son datos interesantes e importantes para el desarrollo de la educación superior en Chile, así que esperamos, y le doy el paso a Diana, para que podamos seguir avanzando en esta actividad. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, Yarela. Tal como lo anunció Yarela, voy a dejar con ustedes a Diana Bravo. Ella es la encargada de género del Ministerio de Ciencia, que nos va a presentar algunos de los principales resultados de la cuarta radiografía de género, que viene a complementar lo ya dicho por Yarela. Diana, por favor. Sacar mi vasito de agua. Muy buenos días a todos y todas, a quienes nos están viendo por transmisión también. Voy a tener mi vasito de agua por si me ahogo, por favor. Ayer tuvimos el concierto de Tool. Las fanáticas y fanáticos. Bueno, empezamos. Voy a ir bien rápido porque esta PPT está separada los títulos con el contenido, así que así el que pasa me sigue, ¿no? Bueno, aquí el link para descargar la radiografía completa. Vamos a hacer un extracto más bien complementario de lo que sería el informe de brechas y nos vamos a enfocar en los principales resultados. Voy pasando, vamos. Bueno, como ya sabíamos, en el marco del mes de la mujer, ¿no es cierto? Siguiente. La cuarta radiografía, desde su primera versión, y ya lo mencionaba también el subsecretario, se ha planteado como un instrumento para hacer un seguimiento multidimensional de las brechas entre hombres y mujeres, es decir, también identificar algunos aspectos emergentes, como por ejemplo cuáles habían sido aquellos factores o cómo afectó también la pandemia.
hablaba el subsecretario de estos 34, 36 años que incrementó la COVID, y cómo nos afectó y cómo afectó específicamente también a las académicas y a las investigadoras, ¿no? Se ha conversado muchísimo de eso también dentro de distintas instancias. En un trabajo conjunto entre las oficinas de estudio y estadística del Ministerio de Ciencia y la unidad de género, se generó un programa de robustecimiento de la radiografía de género y que culmina, ¿no es cierto?, con 50 indicadores y donde hay 10 nuevos y 7 reformulados. Todo esto pensando en cómo entregar una mejor data, fuente de información, ¿no es cierto?, para la toma de decisión. Una modificación importante vendría siendo la periodicidad. No vamos a sacar este documento que veníamos sacando año a año. Igual era un poco frustrante que todos los años no veíamos impacto. Entonces ya dijimos, ya quizás, bueno, 2 años tampoco es tan diferente, pero al menos nos permite hacer una pausa, repensar y planificar y observar también los datos, ver cómo reformulamos, qué nuevas desagregaciones podemos hacer en torno a las colaboraciones y convenios que tenemos con otras instituciones que nos aportan datos. Ahí agradecer también a la Agencia Nacional, ¿no es cierto?, de Investigación y Desarrollo, la ANID, que nos aporta una cantidad enorme de información. Pasamos a panorama internacional, por favor. El contenido. Durante el 2022, Chile presentó un índice de desigualdad de género de 0,19, que lo posiciona por sobre el desempeño en Latinoamérica y el Caribe y en el agregado mundial, digamos, en comparación a los países que componen la OCDE, se aprecia un desempeño similar. El 2017 Chile tenía un IDG de 0,25 y esto ha disminuido con una cantidad importante, más o menos 6 puntos, en 5 años, y esa disminución en el índice responde principalmente a acciones afirmativas, diría yo, porque este indicador se descompone en distintos subcomponentes, como la salud reproductiva, el empoderamiento y el mercado laboral. Por lo tanto, cualquier acción que hagamos en el ámbito de paridad, por ejemplo, en puestos de político o rectorías, o más mujeres liderando, o cualquier avance en términos de autonomía económica, va a afectar directamente este indicador. Siguiente, por favor. 2 siguientes. Gracias. Panorama nacional. Acá un poco respecto al número de personas beneficiarias del programa de doctorado nacional ANID, según sexo y área de conocimiento y región también de ejecución para el año 2023. Primero, considerar que el programa de becas de doctorado nacional, voy a tomar agüita, si no me seco. El programa de doctorado nacional de ANID, el 2023, en un esfuerzo colaborativo, también se implementó la paridad de género en la adjudicación a nivel nacional, designando a 450 mujeres y 450 hombres beneficiados. Sin embargo, se observan brechas, principalmente regionales, donde la región metropolitana, ¿no es cierto?, concentra el 55 más o menos % de los beneficiarios y de las becarias, y de esos becarios representan el 51%. Con respecto a áreas de conocimiento, los programas de ingeniería y tecnología tienen la mayor brecha entre los géneros, o de sexo más bien. Con respecto a las áreas del conocimiento, los programas de ingeniería, perdón, me estoy repitiendo, tienen la mayor brecha. Quizás un panorama se da en el siguiente cuadro, donde el panorama de distribución regional. A veces los cuadros no son tan amigables. Yo les invito les invito a entrar al reporte para que puedan ver las notas metodológicas, ¿no es cierto? Ahí el jefe de la unidad de estudio siempre me dice leer la nota metodológica, de cómo de dónde viene la fuente, pero pueden visitar todo el reporte. Siguiente, por favor. Más bien 2 siguientes para ver la participación de mujeres en actividades de I+D. Acá hay un punto importante que celebrar. Nos costó muchísimo, estábamos anhelando ver un cambio en esta cifra. Y desde que hacemos el reporte, por primera vez diría yo que vemos un aumento tan importante. Hay más mujeres haciendo investigación. Ahora, el porcentaje de mujeres respecto del total de personas trabajando en I+D, medido en jornadas completas equivalentes, se incrementó de 37,7% en 2021 a un 40,4%. Es interesante cuando revisen la radiografía que vayan haciendo análisis respecto a años anteriores. De pronto pueden descargar la primera incluso y ver cómo también esos números se han modificado, siempre considerando las notas metodológicas,
por favor. Además, al diferenciar... ¿a qué se debe principalmente este cambio? Esto es relevante. El cambio se compone principalmente de aumento en el personal investigador y técnico, mujer, y de que hubo una caída en el otro personal de apoyo. Anteriormente, normalmente teníamos muchas personas, muchas mujeres en el personal de apoyo, y este número disminuyó para aportar y se traspasó, digamos, a personal técnico y de investigador. Hay más en el personal técnico, pero sin duda es importante este cambio, porque empieza a visibilizar estos avances y empieza también a demostrar los esfuerzos que estamos haciendo con la política pública. Además, al diferenciar el conjunto de mujeres investigadoras que trabajan en actividades de I+D, según el sector ejecutor, y esto también es muy importante, la participación de los sectores en el Estado y en las instituciones privadas sin fines de lucro también se incrementaron. Se incrementó de un 3.7% y un 0.4% respectivamente. Así destaca particularmente el aumento de investigadores vinculadas al sector Estado, que tiene directa relación también con otra política pública que está impulsando el Ministerio de Ciencia, que es la Agenda Mejor Trabajo en Investigación. Así que son buenas noticias. Siguiente. Pasamos a la producción, ¿sí? Producción científico-tecnológica de investigadoras. Acá, durante el periodo entre el 2017 y el 2021, el porcentaje de mujeres inventoras ha variado entre un 19 y un 25%. Fluctúa, ¿no? Baja y sube. En particular, desde el 2022, este indicador se situó en un 23%, representando un aumento de 3 puntos porcentuales respecto al año anterior. Y estamos recuperando, diríamos nosotros, e incluso mejorando los niveles prepandemia. También es relevante. Si pudieran aplaudir, pediría aplausos. No todavía. Sí, nos quedan 134 años todavía. Siguiente, ya gracias, acá. En el listado de 50 personas con mayor cantidad de publicaciones desde el 2008 a 2024 en todas las áreas del conocimiento se observan más hombres que mujeres, y en particular en las áreas de ciencia y de tecnología, ciencias naturales, de ingeniería y tecnología, que están solo ahí 5 y 6 mujeres que están representadas en el conteo. Siguiente, por favor. Perdón la pausa. Respecto a la distribución regional de personas con autoría en trabajos indexados, se muestra que prácticamente en todas las regiones del país existe mayor participación de hombres que mujeres. Entre las regiones que representan mayor disparidad, ahí tenemos los números destacados, se encuentra la región de Atacama con un 70.2% de autores, le continúa región de Aysén del general Carlos Ibáñez del Campo con un 69.4% y Arica y Parinacota con un 67.2%. Acá en la siguiente slide podemos ver también la representación, y acá nuevamente los invito a ver el reporte en detalle, pero pueden observar el panorama a través de las distintas regiones, el panorama nacional, en un esfuerzo también por mostrar datos regionales, que créanme que no es nada de fácil. Siguiente, y pasamos a las iniciativas CTCI. Respecto a este tipo de iniciativas y basados en el tercer registro de empresas de base científica tecnológica, en Chile, realizado el 2024, la distribución del liderazgo entre socios y socias al interior de este tipo de empresas revela que poco más de la mitad, o sea, el 50.1% más o menos, no tiene, repito, a mujeres como socias. Y tan solo el 7,5% está liderado por mujeres, o sea, muy, muy poquito. Acá, bueno, esta es una mala noticia, pero tiene su cosa. Acá bajamos de un 11 respecto al año anterior, o a la versión anterior de la radiografía, a un 7.5 de mujeres que lideran respecto a la tercera radiografía, pero creció considerablemente el porcentaje mixto, pasando de un 15% a un 42.4%, lo cual eso ya es bastante relevante y aporta bastante diversidad a este mundo de las EBCT. El 42% restante, el 42.4%, está liderado por equipos mixtos también. La siguiente, por favor. Desde el punto de vista de los empleados y empleadas que componen las empresas de base científica tecnológica, el 2024
en 2024 el 22,6% de dichas empresas tiene equipos integrados solo por hombres versus un 6,4% integrados solo por mujeres. Del 71% restante, las mujeres representan en promedio el 40,3% de los equipos empleados. Para evitar la confusión, antes estábamos viendo liderazgos de las empresas y ahora estamos viendo la composición de los equipos, o sea, los empleados y empleadas. Siguiente, por favor. Respecto al financiamiento público en I+D de innovación, cuatro puntos principales. Entre el 2022 y el 2023, más del 56% del financiamiento público en I+D, GIVAR por sus siglas en inglés, incorporó enfoque de género. Cuando miren el reporte hay una nota que explica qué se entiende por incorporar el enfoque de género. Tendencia que ha ido en aumento desde el 53% que tuvimos en 2020 a casi un 60% en el 2023. Aquí ANIT tiene mucho o aporta muchísimo en esta estadística. En la subsecretaría de CTCI, bueno, aquí es la misma lámina, está bien. Durante el 2023, el 42% de los proyectos beneficiarios de ANIT tuvieron como responsable a una mujer, buen número. En la subsecretaría de CTCI, por otro lado, en programas Explora y Ciencia Pública, este porcentaje es de 62,5%. Finalmente, en lo que respecta a Innova Chile de Corfo, corresponde a un 28,8%. Saltamos a la siguiente, por favor. De los proyectos de investigación adjudicados por ANIT según sexo y área de conocimiento OCDE, se identifica que se adjudicaron un 58% a hombres y un 42% a mujeres. En tanto, por área de conocimiento, ciencias médicas es la que cuenta con el mayor porcentaje de mujeres adjudicatarias, con un 53,1% que observamos ahí, mientras que nuevamente ingeniería y tecnología es el área con menor porcentaje de mujeres. Saltamos rápido a siguiente, por favor. Acá, entre los años 2021 y 2023, en el contexto de los instrumentos INES de género y de innovación en educación superior, asociados a esta temática, se han entregado un total de 6.543 millones a 15 universidades estatales y 5.600 millones a 13 universidades privadas. En promedio, cada universidad estatal seleccionada recibe 436 millones de pesos anuales, y las privadas un poquito menos, 431 millones. Pero quisimos visibilizar esto un poco para señalar también la importante inversión que estamos haciendo en estas materias dentro de las instituciones de educación superior. Siguiente. Respecto al reconocimiento, bueno, y aquí uno de los efectos de tener también pocas mujeres en las áreas STEM, desde la primera vez que se otorgó el Premio Nacional de Ciencia y Conocimiento en Chile, tan solo el 18% ha sido otorgado a mujeres, equivalente a 3 mujeres galardonadas en cada uno de estos premios, específicamente en el de Ciencias Exactas, Ciencias Naturales y Humanidades y Ciencias Sociales. Y Humanidades y Ciencias Sociales. El Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas aún no ha sido otorgado a ninguna mujer, así que ese es un tremendo desafío también que se nos impone. Es importante hacerse cargo también de estas brechas, por eso quisimos incorporarlas dentro del reporte. Siguiente. Y siguiente también, porque ya lo mencioné. Y aquí terminar con los principales desafíos, diría yo. Las principales conclusiones de la radiografía es que esta cuarta entrega se consolida como un instrumento que se ha fortalecido en el tiempo. Aún existe una reducida presencia de mujeres, particularmente en áreas STEM, aún cuando visitan el reporte. Lo que hemos encontrado es que si bien hay una brecha importante en pregrado, lo que va sucediendo es que las mujeres se van interesando y aumenta esa cantidad de mujeres en el posgrado. Es muy interesante lo que sucede ahí, bastaría quizás indagar con otro tipo de estudio, pero hay algo que está sucediendo y que motiva a las mujeres a mejorar y desarrollar su capital avanzado. Siguen apreciándose brechas de género regionales y alta concentración en la RM, principalmente. Hay un aumento de participación de mujeres asociados al ámbito de la investigación y se destaca también la participación en I+D en el Estado, tanto en términos absolutos como en porcentuales.
y también un aumento considerable de los equipos mixtos NBCT. Creo que eso lo habíamos destacado mientras pasaban las láminas. Y como desafío, bueno, que el sistema CTCI avance en la generación de datos desagregados por sexo no binario. También ese es un desafío que tenemos a nivel Estado, considerando la implementación de nombre social y sexo registral, por ejemplo, y considerando el levantamiento de encuestas e instrumentos bajo el estándar SGOS del INE. Y que el sistema CTCI también avance en la generación de datos sobre violencia de género en las universidades, en las instituciones de educación superior en general, conforme a los diagnósticos institucionales, por ejemplo. Y el liderazgo de mujeres, más mujeres en las áreas tecnológicas, entre otros desafíos que ya se han mencionado anteriormente. Muchas gracias. Ok, vamos a retomar en este segundo bloque el panel de conversación. Vamos a presentar muy brevemente, en honor al tiempo, a nuestras panelistas. Voy a presentar en primera instancia a Zingara Muñoz Herrera, estudiante de Ingeniería Civil Metalúrgica en la Universidad Técnica Federico Santa María, cohorte 2024 de la política Más Mujeres Científicas. Zingara, por favor, adelante. Voy a presentar también a Romina Pistaquio Hernández, directora de la Dirección de Género y Diversidades Sexuales de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, por favor. Y a Mariel Sáez Trumper, quien fue directora del Anillo Matemáticas y Género y actualmente es profesora asociada al Departamento de Matemáticas de la Universidad Católica, desde donde ha participado en investigaciones sobre brechas de género en STEM y también destacando su participación en el proyecto de políticas públicas de la universidad o de la misma universidad, Brechas de Género, que se publicó el 2021. Muchas gracias por estar con nosotras hoy día. Voy a sacar mis preguntitas mientras explico un poco cómo vamos a moderar este panel. Les tengo acá vasitos de agua también para mí. Vamos a hacer una primera ronda de preguntas y luego con una segunda ronda. El informe de brechas de género de educación nos revela que históricamente las mujeres han mostrado un rendimiento superior, 53 puntos a favor específicamente, en sus notas de enseñanza media. Pero de alguna manera las brechas se evidencian en los resultados promedio de la PAES, especialmente en matemática, donde la brecha alcanza 36 puntos de diferencia en contra de las mujeres, ¿no? Luego, una vez que ingresan, observamos que históricamente las mujeres tienen en promedio una mejor tasa de aprobación anual, 4.8 puntos porcentuales específicamente, y mayor retención durante el primer año, y también mayor titulación, o sea, podríamos decir que a las mujeres les va mejor en promedio, ¿no? Entonces, en tu experiencia, Zingara, y considerando algunos estudios que señalan que las mujeres que dan una prueba en franca minoría, por decirlo de alguna manera, les va peor que si estuvieran en grupos mixtos o con mayor presencia de mujeres, o sea, el efecto no es inocuo, digamos, en si hay más o más compañeras. Misma opinión respecto al efecto que tienen también las pruebas competitivas en el rendimiento de mujeres, donde el solo escenario bajo la competencia o de rendimiento baja su rendimiento históricamente, cuando históricamente les ha ido mejor. Así que así de poderosos son los sesgos, los estereotipos y el contexto. Entonces me gustaría consultarte o hacerte las preguntas de qué factores crees tú que podrían estar influyendo en los resultados de este tipo de pruebas, considerando que en promedio históricamente les ha ido mejor, ¿no? Si uno observa los datos. ¿Y cómo ha sido tu experiencia también? Un poco también de lo que te preguntaron hace poquito. Los cuidados y la vida diaria no son ni considerados ni valorizados. Y resulta que es lo que nos mantiene vives. Entonces es muy contradictorio, ¿no? Uno no puede dejar de cuidar ni de hacer que la vida funcione, porque si no, no funciona la vida. Y nadie puede estudiar y nadie puede, ¿no es cierto?, desarrollar su carrera académica. Por otro lado también, y me parece que esta es una instancia bien importante para subrayarlo, otro escollo muy importante tiene que ver con la voluntad política de hacer una revisión y una evaluación de las condiciones laborales, ¿no? Las cuestiones del trabajo, ¿no?
nosotros haciendo nuestro trabajo nos hemos dado cuenta de que siempre encontramos un piso allí, ¿no? Y que no solo que tiene que ver con las brechas salariales, sino también con las cosas de cuidado, ¿no? Franjas horarias, flexibilidades, ¿no? Que para los estudiantes sí existen y estamos muy contentos de ello, ¿no? La Universidad de Chile tiene un reglamento de corresponsabilidad que le da flexibilidades académicas a las personas para que todas tengan un mismo piso para desarrollar sus trayectorias académicas. No necesariamente así para el estamento académico y el estamento de trabajadoras y trabajadores. Y por último, también la universidad es un espacio altamente tradicional, aunque sea innovador, ¿no? Se ha constituido epistemológicamente, ¿no? Ideológicamente en la sociedad patriarcal y por lo tanto guarda, ¿no? Esos nudos donde están, como decía Foucault, espero no ser censurada por citarlo, donde se guardan, ¿no es cierto?, las brechas sistémicas, esas que están totalmente naturalizadas, ¿no? Y en la universidad eso funciona, y funciona muy bien, y hay misoginia, y hay transfobia, y hay homofobia, ¿no? Y creo que eso en el ámbito de lo académico todavía no se devela, todavía no se descubre, todavía no se problematiza bien, y ahí hay un trabajo de transversalización de género que creo que es importante, y nosotros las unidades locales de género estamos encargadas de trabajar allí. Gracias. Problema. Súper bien la respuesta, o sea, da a entender como de esta complejidad también y multidimensionalidad. No es un problema de una sola variable, en definitiva no hay una sola solución, eso lo tenemos también un poco claro en el Ministerio, en el marco de nuestra actualización de la política, de considerar acciones que atiendan a esta multidimensionalidad y también acciones transversales, ¿no es cierto?, para avanzar no solamente en acceso, sino que en el desarrollo de la trayectoria. Mariel, en ese sentido, hablando de trayectorias, la cuarta radiografía de género nos ha evidenciado un importante incremento de mujeres en actividades de investigación y desarrollo. Pasamos, como decíamos anteriormente, de un 37,7% en 2021 a un 40,4%. Es el número más alto que monitoreamos desde que monitoreamos este dato, asimilándose a valores prepandemia, 40,1 en 2019, e incluso superior. Sin embargo, esto no se evidencia en el número de autorías, por ejemplo, donde hay brechas relevantes, particularmente en las áreas STEM y también regionales. En tu experiencia, ¿qué factores crees tú, y en función también a tu participación en investigaciones sobre brechas de género, particularmente en estas áreas, estarían funcionando como barreras para que se evidencie una mayor participación de mujeres en la investigación y producción de artículos y de conocimientos en general? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Creo que estas oportunidades son siempre buenas para generar redes, pero también de intercambio entre las universidades y las instituciones del Estado, que a veces estamos un poco al debe con eso, creo. Sobre la pregunta, creo que me voy a tomar de la respuesta anterior porque creo que tiene mucho que ver con lo que pasa ahí, con la división de cómo se hacen las cosas. Yo ayer te pregunté cuando conversamos cuál era la definición de investigadora, porque dentro de esa definición se están considerando muchas cosas que son muy distintas y hay muchos trabajos, que tú misma lo mencionaste más temprano, que son bastante más precarios, digamos, que otros. Y me da la impresión que estos números que estamos viendo ahora es porque necesitamos agregar más y entender mejor qué significan en realidad las distintas categorías de investigación y quiénes son realmente los que están produciendo el conocimiento. A lo mejor quienes están realmente escribiendo artículos no ha aumentado tanto, me da la impresión de lo que vimos en la radiografía, y son los trabajos más precarizados dentro de la investigación de los que han aumentado. Lo mismo pasa con la composición académica, me parece. Muchas veces hay más mujeres, pero están en labores que son menos valoradas por la academia, como hacer clases, que es un poco una contradicción, ¿no es cierto? Una misión de la universidad, sin embargo, es menos valorada que la producción de artículos. Y un dato que me pareció súper interesante en la radiografía es, por ejemplo, cuando mirábamos los proyectos Fondesit, hay una tremenda diversidad, variación, digamos, una brecha muy grande, no así en los proyectos Explora.
Y creo que dentro de las universidades se valora mucho más la investigación y ganarse un proyecto Fondesit que un proyecto Explora. Entonces, en general, me parece que en la academia, a todo nivel, investigación, docencia, en general se nos delega a las mujeres labores que son menos valoradas dentro de la academia. Y otro aspecto que me parecería súper interesante también relevar en próximos estudios, dentro de este proyecto que yo participé, STEM, hay una variedad gigante de qué significa eso, así como dentro de las humanidades es muy distinto filosofía que literatura. Y en lo que nosotros estudiamos veíamos que las carreras STEM que tienen mayor componente matemático en general tienen brechas mucho mayores que aquellas que no. Y los problemas, por lo tanto, y las políticas públicas que se deben generar en cada caso tienen que variar o deberían estar un poquito más afinadas según áreas del conocimiento un poquito más finas. Y también creo que, bueno, por supuesto, estamos todos muy contentos que se hagan estos estudios y que se hayan instalado estos temas, pero creo que todavía tenemos mucho espacio para crecer. Muchas gracias. Sin duda, ya fue un avance poder desagregar, ¿no es cierto?, las áreas STEM, no STEM, dentro de la radiografía. Sin duda que es un elemento a considerar también la desagregación dentro de las propias áreas, o cómo vamos mirando cada área o estas brechas que se producen entre áreas disciplinarias de un mismo grupo. Zingara, vuelvo contigo. Si uno analiza la evolución histórica de la brecha de género en la matrícula de primer año y su programa STEM, durante el 2024 se rompe la cifra histórica que rondaba en promedio en torno a 61 puntos porcentuales de los últimos 5 años, bajando 2.8 puntos porcentuales. Pareciera un número muy pequeñito, pero muy significativo para quienes vamos monitoreando esta brecha. Considerando elementos como la paridad de becas, por ejemplo, la política a más mujeres científicas que garantiza este acceso a estas áreas, en las áreas STEM, y una política de igualdad de género que vela por la reducción de desigualdades estructurales, esto que hablábamos también de preocuparnos no solamente del acceso, sino lo importante que es la trayectoria completa de las mujeres dentro de la educación superior, o sea, estudiantes, académicas, investigadoras, etc. ¿Cómo crees que este tipo de políticas permite incentivar a las niñas y mujeres hacia carreras STEM? ¿Qué desafíos vislumbras tú hasta ahora en tu experiencia? Yo sé que está recién comenzando, pero que hayas visto y te haya sorprendido o la tengas más presente. ¿A través de qué instancia tú podrías impulsar una participación más prolongada de las mujeres? O sea, en definitiva, ¿cómo llamamos que más niñas vengan y podamos invitarlas? Bueno, partiendo por estas instancias que se da de invitar a una estudiante que está recién partiendo con su vida universitaria, de poder mostrar cómo es el proceso de primer año, de segundo año. Eso creo que es una buena manera de incentivar a las mujeres porque creo que las que nos están escuchando en este momento, nos van a ver más adelante, van a decir si ella puede porque yo no puedo. Otra manera también que creo que podría ser muy efectiva es que al momento de promocionar estas vías de admisión, estos cupos, es que una misma mujer, ya sea científica, sea del área, un posgrado, magíster, que ellas muestren lo que ellas hacen, que ellas expliquen de cierta manera lo que hacen, para poder inspirar a otras mujeres, a otras chicas que están recién buscando la carrera de sus sueños. Y también incorporar más el tema del STEM, de las mujeres más líderes, más científicas, en las ferias vocacionales, darles un espacio a que las universidades digan, tenemos estas vías de admisión, porque siempre se habla de lo más tradicional, que es entrar por PAES, por NEM o por deporte, pero muy pocas veces se habla de las mujeres podemos entrar por esta vía de admisión, o las mujeres podemos tener otras opciones para poder entrar a la universidad. Entonces en eso creo que también estamos muy déficit en ese sentido. Y eso más que nada.
Muchas gracias. Tomé nota ahí de algunos elementos para compartir con Educación Superior después y ver cómo mejoramos esta iniciativa, también promocionar la iniciativa. Romina, nuevamente voy con una introducción de datos. El informe de brechas de género de educación superior señala que respecto al personal académico único, en 2024 la brecha de participación por género es en favor de los hombres, con una participación menor o más reducida de mujeres que alcanza solo el 45.7%. Analizar la participación en el número de académicas únicas según rangos de edad, se observa que en esos rangos, los de mayor edad, 35 y más años, las brechas de género son en favor de los hombres, mientras que en el de menor edad, o sea, menos de 35 años, la brecha es en favor de las mujeres. ¿Qué factores consideras tú que podrían estar influyendo en que la brecha de género en el personal académico único favorezca a los hombres en los rangos mayores y favorezca a las mujeres en los rangos menores? Gracias. Tengo un dato como para partir, pero también antes quería decir que yo creo que esto es parte de un proceso, ¿no? Y en el fondo los cientistas sociales que estudian los movimientos sociales hablan acerca de las olas feministas, ¿no? Como una metáfora, ¿no?, del movimiento que tienen estos el movimiento que tienen estas organizaciones cuando actúan en la sociedad, ¿no? Entonces primero viene la ola y después se retrae, y eso implica una cantidad de tiempo, ¿no?, que tiene su propio ritmo. En este caso yo creo que el movimiento a que algunos llamamos, ¿no?, el tsunami feminista del 2018 tiene ese impulso, ¿no es cierto?, de llevar las demandas seculares, ¿no?, añosas de los feminismos anteriores, ¿no es cierto?, y lo ponen en la agenda de los gobiernos, de las políticas, etcétera, y de algún modo esa ola está teniendo, ¿no es cierto?, ahora en su retracción, resultados. Entonces eso yo creo que es como una primera explicación en términos sociales y culturales. En la Facultad de Filosofía y Humanidades, como les había dicho antes, es una facultad que en general está bien en las mediciones, ¿no?, entran más mujeres que hombres. Este año, 2024, si no me equivoco, la proporción es de aproximadamente 60-40. Y ayer hicimos un recuento definitivo, porque tuvimos algunas profesoras que jubilaron, muchas, de esa segunda ola feminista, ¿no?, de los 80, que ya cumplieron su ciclo. Hicimos un recuento de las profesoras titulares, y eso está, por lo menos en la Universidad de Chile, totalmente vinculado al nivel de participación y de incidencia política que tienen las mujeres, ¿no? Pueden ser decanas, pueden participar de una instancia, por ejemplo, que es súper importante, que es la comisión de evaluación, donde las personas se jerarquizan, ¿no? Esas personas en la Facultad de Filosofía y Humanidades son el 19%, 5 de 26. Una persona recién jerarquizada para titular. Entonces, creo que la entrada, ¿no es cierto?, de muchas mujeres, de nuevo, por el decreto que se está aplicando, ¿no?, favorece que las mujeres sean las que, o sea, que se haya roto esa brecha en las mujeres más jóvenes, y que los hombres, por la inercia, ¿no es cierto?, de las olas y de las generaciones, sigan subsistiendo todavía varones dentro de las jerarquías más altas y de la participación política más importante y que incide, ¿no es cierto?, en las decisiones que se toman en la Universidad de Chile, ¿no? Y por otro lado, eso se sigue manteniendo, creo yo, es decir, que en las trayectorias académicas siguen habiendo brechas. Tiene que ver con lo que planteaba antes acerca de la estructura misma de la institución universitaria, ¿no? La forma en que se configura, produce y reproduce el conocimiento y el saber tiene una raíz, ¿no?, altamente patriarcal, blanca, occidental, ¿no? Las relaciones verticales y jerárquicas de poder
que enfatizan y privilegian esa episteme occidental, ¿no? Están ancladas allí esas relaciones de poder. También el sistema económico vigente, ¿no? El capitalismo neoliberal, extractivista, ¿no? Que, como sabemos, no privilegia la igualdad bajo ninguna circunstancia, sino que obliga al conocimiento a convertirse, ¿no es cierto?, en un producto afecto a la oferta y la demanda, ¿no? Y que desprecia las prácticas de la creatividad, por ejemplo, que implican tiempos de ocio, ¿no? Negocio igual negación del ocio, ¿no? Podríamos incluir también el elemento interseccional, que está inserto dentro de nuestras instituciones, el racismo, el clasismo, en algunos casos incluso la misoginia, como había dicho, la homofobia y la transfobia, ¿no? La desvalorización de la vida cruda, ¿no? Como diría Esposito, ¿no? De esas nimiedades de la vida, ¿no? Eso no vale, como decía antes. Y de la falta de voluntad, creo yo, también política, como decía también, para revisar y evaluar los derechos y deberes laborales de las personas. Entonces, creo que eso es una muestra, la primera es una muestra de que las políticas de acción positiva sí afectan realmente, y la segunda muestra, el segundo dato que tengo que comentar, me parece que muestra cómo hay que hacer un trabajo mucho más profundo. Y yo me temo que la universidad como institución debería hacer un trabajo de repensarse. El cambio generacional también es un elemento muy importante. Siempre hay cambio generacional, pero creo que hoy está es muy agudo por la brecha digital. Y creo que eso hay que tomarlo en cuenta si no queremos como demorarnos más de 134 años. No hay problema. Muchas gracias. Claro, tremenda reflexión respecto a los desafíos, pensarnos como instituciones del siglo XXI, ¿no? Estamos en el primer cuarto del siglo XXI, les recuerdo. Mariel, nuevamente, a los instrumentos. En 2023 se introdujeron criterios de paridad de género en los concursos de magíster, doctorado nacional, como parte de las acciones del Plan de Acción de nuestra Política Nacional de Igualdad de Género en CTCI. La cuarta radiografía de género nos señala, por ejemplo, que en el programa de becas de doctorado nacional del año 2023 se designaron paritariamente 450 becas a hombres y mujeres. Sin embargo, se observan brechas entre regiones y por áreas del conocimiento. Ya lo observábamos en el reporte de resultados, donde los programas de ingeniería y tecnología tienen la mayor brecha en favor de los hombres respecto de las mujeres. ¿Cómo crees que aportan estos reportes al análisis, comprensión, a la investigación de las desigualdades de género dentro del ámbito de la educación superior, considerando además otras variables, un poco de interseccionalidad nomás, como estas intersecciones centradas en el género? ¿Cómo crees que las políticas que incentiven el acceso de más mujeres en las áreas subrepresentadas, como la paridad, más mujeres científicas y la propia política, pueden mejorar este panorama? Bueno, obviamente este es un problema complejo, ¿no? Y también las políticas son importantes y ciertamente las políticas afirmativas ayudan, pero también tenemos que trabajar en afinar esas políticas, porque, como bien menciona, a lo mejor hay paridad en cómo se otorgan becas, pero siguen habiendo grandes brechas en algunas áreas. Yo vengo de un área altamente masculinizada, yo soy matemática, y ahí, no sé, por ejemplo, el año pasado en Proyecto Fondesit hubo una mujer que adjudicó, este año hubieron un par más. En términos de becas pasa lo mismo. Si miramos solamente por área, no podemos ni siquiera cuestionarnos en la paridad porque no hay un porcentaje de postulantes que permita realmente tener paridad, pero sí podríamos tal vez afinar las políticas en tratar de avanzar proporcionalmente a lo que tenemos y a lo que existe. Entonces, yo creo que como un primer paso han sido súper importantes en poner el tema. Hay estudios que muestran, y de hecho el cupo paritario que se creó acá en ingeniería mostraba cómo más mujeres postulaban a la carrera solo porque existiera ese cupo, y eso aumentaba el ingreso de mujeres más allá del cupo, así que creo que son importantes también como una señal.
pero si queremos realmente avanzar en el camino de las acciones afirmativas, creo que todavía queda camino por afinar un poco las políticas y esto tiene que ser necesariamente en conversación con las distintas áreas y haciendo diferencias que en general al Estado le cuesta un poco esto de realmente diferenciar, y somos diferentes y es necesario. Por otro lado, me parece que todas estas radiografías son súper interesantes, los datos nos ayudan, pero nos falta todavía un poco un análisis más cualitativo de las razones por las cuales ocurren las brechas. Por supuesto, hay distintos estudios, pero creo que tenemos que incorporarlos en conjunto con los datos que estamos midiendo y tener análisis que nos permitan tener esta conversación más allá de una opinión con datos realmente y hacer un análisis tal vez de los fenómenos que son complejos, no son iguales en todas partes. A lo mejor la razón de las brechas acá en Santiago es distinta que en, no sé, Concepción, y la razón de las brechas en filosofía a lo mejor es la misma que en matemática, a pesar de que son disciplinas muy distintas. Entonces creo que ese elemento es un elemento que está faltando en las políticas porque estamos muy amarrados a la parte cuantitativa del análisis y tenemos que ampliarnos un poco, que es más difícil, por supuesto, un desafío. Que sí. Totalmente de acuerdo, pero ¿sabes qué es lo que nos salvó a nosotras para tomar decisiones en la facultad? Los datos. Porque yo le decía, mire, este es el número, es irrevocable, no hay nada que hacer, señor, tenemos que hacer esto. Y eso, el argumento era muy bueno usar los números, que nosotros estamos más o menos distantes de ellos. Perdón. Sí, como para complementar, estoy súper de acuerdo, Mariel. En ambos casos el dato funciona mucho para incentivar y para tenerlo como sacarlo del sombrero y decir, oye, esto está sucediendo, es real, no me lo estoy inventando, pero también es real que necesitamos complementar la mirada con análisis cualitativo, que es lo que más nos cuesta, ¿no es cierto? Son más caros también, más el desarrollo, pensar, considerarlo dentro del análisis. Bien, al momento de definir paridad nos pasaba eso. La heterogeneidad de los instrumentos, por ejemplo, tú no podías aplicar una paridad a todos por igual porque no te da simplemente. Por eso es muy importante la participación de niñas y el ingreso a más mujeres científicas, porque en definitiva es una medida que en el largo plazo va a ir creando esta masa crítica que va a ir permitiendo dar posibilidades de pensar una paridad, por ejemplo, en STEM. Que hoy día es inviable porque tenemos muy poca masa crítica, muy pocas postulantes de mujeres en los proyectos. Entonces necesitamos que, no solamente que postulen, sino que también incentivarlas a que postulen. Ese también es otro componente. Yo quisiera cerrar este panel, agradecerles y quisiera ver si alguna de ustedes quiere hacer alguna otra reflexión. Tenemos el micrófono libre para que puedan cerrar con una reflexión si así quieren. ¿Lo dejo disponible? No sé. ¿Singara, no? ¿Romina? ¿Mariel? ¿No? ¿Estamos bien? Estamos bien. Entonces cerramos el panel. Les damos muchas gracias. Un aplauso, por favor, a las tres. Ha sido un honor tenerlas acá y tener a tres universidades distintas. Creo que habla también de la diversidad de miradas. Así que muchas gracias a todos y todas por seguirnos y por venir presencialmente a este hito. Muchas gracias.